Bienvenidos una vez más a este canal, al son de un libro. En el vídeo de hoy me gustaría comentaros cuáles son algunos de mis 8000 literarios, es decir, algunos de los libros que para mí suponen un reto lector o que me imponen en cierta medida, bien por su extensión o bien por su complejidad o la dificultad que yo creo que podrían tener, o por lo menos grado de exigencia y cierta concentración también que van a requerir por mi parte. Se trata de un total de 15 libros, porque cuando he empezado a hacer la lista la verdad es que han salido bastantes, pero al final he decidido filtrar y quedarme con los libros que tengo en físico ya esperándome en casa, mirándome con cierto recelo desde mi estantería y por lo tanto con los que creo que van a ser los que irán cayendo antes que el resto que se han ido quedando atrás. Voy a comentaros brevemente cuáles son estos libros y hablaros un poquito de ellos, pero la verdad es que como son bastantes no me enrollo más y allá voy. Voy a empezar hablando de los libros con cierto orden cronológico de los libros más antiguos, pero va a haber un momento en el que se va a desmadrar un poquito el listado y voy a ir hablando de los libros de manera más caprichosa, sin seguir ningún tipo de orden ni nada por el estilo. El caso es que sí que voy a empezar por uno de los libros más representativos de la literatura antigua y occidental, que no es otro que la gran epopeya griega. Se trata de la Odisea de Homero, un libro del que solo he leído algunos fragmentos que ya me cautivaron en su momento y he ido leyendo también algunas pequeñas reseñas y bueno, qué no se ha escrito y qué no se ha dicho de este gran poema. El caso es que seguramente el hecho de que se trate de poesía o de que sea un texto compuesto por un total de 24 cantos es lo que a lo mejor me ha ido echando un poquito para atrás o simplemente ha retrasado la lectura. No sé muy bien lo que ha sido. El caso es que tengo muchísimas ganas de conocer la historia de un regreso como es este regreso de Odiseo, Ulises posteriormente, ya en la época romana, desde Troya hasta Ítaca. Es uno de los grandes poemas, es el segundo gran poema épico griego porque se publicó algo posteriormente a la Ilíada, de hecho a finales del siglo VIII a.C., según se cree. Y aunque en la Ilíada ya encontramos este personaje de Odiseo, porque lucha como un guerrero aqueo en la guerra de Troya, va a ser aquí, en la Odisea de Homero, donde lo vamos a ver en toda su complejidad. Es un libro también muy rico, tanto por la variedad de temas como por la variedad de figuras, de personajes. Además es que nos va a llevar de lleno, nos va a transportar a ese Mediterráneo antiguo, plagado de seres mitológicos, de monstruos, de gigantes, de ninfas. Bueno, es toda una aventura, toda una peripecia y todo un alarde de literatura pura y dura que me está esperando aquí y que espero leer en cuanto pueda. Ya os iré comentando. Y en segundo lugar, y directamente relacionada con la Odisea, tendríamos mi segundo 8000 literario, que no es otro que La Ilíada de Homero. Aquí dejamos a Odiseo al final de la guerra de Troya, en ese regreso hacia Ítaca. ¿Y qué ocurrió durante la guerra de Troya? Pues para saberlo tenemos que irnos a este poema, a esta gran epopeya que es anterior y que es la Ilíada. Se conoce como el poema de Aquiles, pero es mucho más que eso, no es tal. Es el poema referido o el texto referido a la guerra de Ilión y los combates que tuvieron que ver durante todo el asedio a la ciudad de Troya, que comienza con las disputas entre Agamenón y Aquiles y termina con las muertes y respectivos funerales de Héctor y de Patroclo. Por lo tanto, es un poema épico tradicional en el que lo fundamental es la gloria bélica y todo lo que tiene que ver con los combates y enfrentamientos heroicos, más alejado de las aventuras y fantasías que se vivirían en la Odisea. Los motivos por los que no he comenzado todavía, pues bueno, también está estructurado en este caso a base de cantos y supongo que es una mezcla entre, en este caso, extensión, porque sí es más extenso que la Odisea, antigüedad, porque todo lo antiguo se suele percibir más complejo, más difícil por lo lejano, aunque los temas que traten puedan ser perfectamente actuales. Pero bueno, el caso es que aquí tenemos otro de mis 8000 literarios.
Antes de continuar con el resto de 8000 literarios, os quería comentar que voy a leerlos en estas ediciones de Gredos que habéis visto porque me fío más de ellas o confío más tanto en el aparato crítico como en la edición en sí, pero también tengo aquí en casa, no me pude resistir y caí en la tentación, estas ediciones de Blackie Books de la Ilíada liberada y también la de la Odisea liberada. Me parece que son muy interesantes también para ir comparando, para ir leyendo sobre todo algunos de los textos que las acompañan de diferentes autores. Ah, por cierto, con respecto a esta versión que viene aquí incluida en el caso de la Odisea de Margaret Atwood, que se titula La versión de Penélope, hay un libro de Margaret Atwood, autora a la que yo tengo muy pendiente y que tengo también muchas ganas de leer, que se titula Penélope y las 12 criadas, que me gustaría también mucho leer a la vez que voy leyendo la Odisea o justo después de leer la Odisea, porque creo que puede ser una experiencia muy interesante y así aprovecho y leo por fin a Margaret Atwood. Comentadme si la habéis leído, a ver qué tal os ha ido y ya os iré también yo contando qué tal me va con estos primeros 8000 cuando vayan cayendo. Seguimos en el mundo clásico, pero en esta ocasión nos mudamos hacia Roma y nos adelantamos un poquito más en el tiempo con esta obra que fue publicada en el siglo I a.C., la Eneida de Virgilio, una de las obras más representativas del clasicismo romano. Y además una obra que podríamos decir que contiene la parte del tratamiento del regreso del héroe. En este caso sería Eneas, que se ve obligado al exilio, a abandonar su tierra y encontrar un nuevo hogar. Y en ese viaje por mar le va a pasar de todo porque el hijo de Venus le va a plantear toda una serie de dificultades, va a estar movidito el viaje y luego una vez que llegue a la costa italiana, que será su destino, ahí no va a acabar todo, porque aquí entramos a tratar la segunda parte de este libro, que sería lo que encontramos en la Ilíada, esa parte de guerra, de combate al que se va a tener que enfrentar también nuestro protagonista Eneas. Así que en este caso también es una gran epopeya. Virgilio pretendía escribir la gran obra o la gran epopeya clásica por excelencia y a mí también es un libro que en cierta manera pues me impone también por la estructura. En este caso tenemos una serie de libros, como por la temática que trata, que es muy variada en cuanto a temas políticos, los personajes, el tema social. Bueno, aquí hay un poquito de todo y la verdad es que en mi caso pues todo ello ha hecho que haya retrasado su lectura y que pues bueno, me plantee el momento adecuado para poder leerla y sobre todo disfrutarla al máximo. Nos trasladamos ahora a Italia, siglo XIV, a una de las obras también más representativas de la literatura universal, bastante extensa como podéis ver, que no es otro que el Decamerón de Boccaccio. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues a una serie de jóvenes, en total 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, que huyendo de la peste se van a refugiar a una villa. Y claro, durante los 14 días que pasan en la villa, ¿qué hacen para entretenerse? Pues ir contando cuentos por turnos, que es lo que nos vamos a encontrar aquí. Cuentos de las más diversas y variadas temáticas, con tintes muy oscuros y turbulentos, como fue el siglo XIV. Y bueno, creo que es un libro que va a ser interesante, que va a ser entretenido. Creo que sería buena idea pues ir leyéndolo poquito a poco, intercalándolo con otras lecturas, porque son cuentos más o menos breves. Bueno, hay un poquito de todo, pero también, sobre todo por extensión y por ese miedo a que sea a lo mejor demasiado repetitivo o a no ser constante, porque cuando son cuentos pues siempre cuesta un poquito más al ser esta la cantidad, pues a terminar abandonándolo o dejándolo continuamente. No sé qué tipo de relación voy a tener con este libro, pero el caso es que me ha costado decidirme a leerlo y que hasta el día de hoy no lo he hecho. Así que bueno, a ver qué pasa, ya os iré contando. Damos un salto en el tiempo, nos vamos hacia mediados del siglo XIX, más concretamente el año 1851, que es en el que se publica esta gran obra también de la literatura universal, el libro de la ballena, como se suele conocer en ocasiones, como yo lo llamo a veces, Moby Dick, de este autor Herman Melville, que es un autor neoyorquino de nacimiento, que decidió embarcarse en un ballenero por los mares del sur a vivir una serie de aventuras y de vivencias y experiencias que fueron las que luego fue volcando en su obra literaria. Entre ellas, en esta novela, que la verdad es que es
archiconocida, casi todo el mundo la ha leído, hay opiniones diferentes, dispares sobre todo, y la verdad es que además de por su extensión, pues por la temática que trata, todo el tema del mar, el hecho de embarcarse en un ballenero, de la vida en el mar, los animales marinos y demás, no sé, toda esa atmósfera que rodea a esta historia, tiene partes que me atraen y otras que no suelen ser de mi interés o que no me suelen llevar a querer leerlo ya, y por eso lo he ido atrasando y atrasando, y aquí está, otro de mis grandes pendientes, pero cada vez más tengo curiosidad por leer este libro, sobre todo desde que vi la reseña y desde que he escuchado hablar de él a María de Cumbres Clásicas. Es un libro que necesito leer por curiosidad y por saber qué me va a parecer a mí, y la verdad es que cada vez me he ido acercando más a él y con más ganas de leerlo. Seguimos en el siglo XIX, pero en esta ocasión nos vamos a mudar a París, a Francia, con una de las obras cumbres de la literatura universal, otra más, un clásico imprescindible que yo no he leído aún. En este caso tengo que reconocer que sobre todo por su extensión. Se trata de Los Miserables de Víctor Hugo, que yo tengo en esta edición de Alianza de 2 tomos, como podéis ver, y la verdad es que es un libro del que he escuchado maravillas. Sé que la mayor parte de gente que lo ha leído y con la que he hablado del tema lo ha disfrutado muchísimo, aunque también hay otro tipo de comentarios, sobre todo con relación a las partes más descriptivas, que a mí justamente son las que más me llaman la atención. En mi caso no creo que vaya a ser un problema porque me gusta mucho la literatura de esta época, porque se suele centrar en las descripciones y suele ahondar mucho en la ambientación, a lo mejor no de manera tan detallista y pormenorizada como en este caso, pero normalmente es así y a mí me encanta, sobre todo si las descripciones tienen que ver con arquitectura y con la estructura de la ciudad, monumentos, lugares y demás. A mí me llama muchísimo la atención. Sobre todo sé que también es una novela de personajes, que una vez que la terminas es muy difícil sacarlos de tu cabeza y bueno, en realidad yo creo que terminan conviviendo ya con una. Creo que es uno de estos libros que podrían ser un antes y un después en mi trayectoria lectora, pero pues eso, sobre todo por tiempo o por no encontrar todavía el momento apropiado, pues no me he lanzado aún. No nos vamos de Francia, aunque vamos avanzando un poquito más en el tiempo. Ya estamos a finales del XIX, principios del siglo XX, con otra obra cumbre de la literatura, una obra colosal, compuesta por un total de 7 volúmenes, de 7 obras en realidad, está así estructurada, que no es otra que, bueno, aquí yo tengo algunas ediciones, algunos tomos solo, de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. ¿Qué deciros de esta gran obra? Que además de ser muy extensa, que yo creo que es uno de los motivos fundamentales, es una de las obras referentes del modernismo, abrió camino, y además de la profundidad a la que llega el autor, porque bueno, es una obra autobiográfica, tiene tintes de su propia vida y es una búsqueda continua, de ahí el título, de sus recuerdos a través de la memoria. Y es una delicia. Yo solo he leído la introducción a la primera parte, que es Por el camino de Swann. He leído con G en esta maravillosa edición ilustrada de Nórdica, que disfruté muchísimo. Recuerdo de estar leyendo y releyendo a la vez algunas de las partes, porque es que me parece una absoluta delicia y una auténtica maravilla. Dudo que se repita o que esa sensación se pueda mantener a lo largo de los diferentes tomos o de las diferentes partes que componen esta gran obra. Yo tengo en casa también la segunda, A la sombra de las muchachas en flor, y lo dicho, es un retrato, creo que perfecto, de la sociedad, de la propia vida del autor, pero también de todo el enclave y el contexto social en el que pasó su vida. Las 3 últimas partes se publicaron de manera póstuma y la verdad es que me parece muy interesante y es una de las obras que más ganas tengo de leer, porque claro, ya tuve la introducción maravillosa y quiero seguir tirando del hilo a ver qué tal. Pero claro, sé que también va a requerir de atención y de concentración por mi parte y necesito que llegue el momento adecuado para ello, que ya os contaré cuál será. Me he dejado un poquito atrás otra gran obra colosal de la literatura rusa y universal en realidad, que es Guerra y Paz
de Tolstoy, que también la tengo en esta edición de 2 tomos de Alianza y que también he estado retrasando y que considero otro de mis 8000 literarios por su extensión y también porque no estoy muy segura de lo que me voy a encontrar dentro. Porque aquí se van a narrar las historias de 4 familias aristócratas en el contexto del estado tan movido y convulsionado de una Rusia amenazada por la invasión napoleónica. Toda esta parte bélica tengo que reconocer que también es la que me echa un poquito más hacia atrás, aunque luego, después de haber leído Ana Karenina y de saber cómo va tratando las relaciones familiares y la parte social del ser humano, todas las preocupaciones, lo que le invaden, cómo va estableciendo relaciones con su entorno, con el resto de personas, no solo en el seno familiar, sino también hacia afuera. Todo este batiburrillo que ya encontré y que me apasionó en Ana Karenina, sé o espero encontrarlo también aquí en Guerra y Paz. Pero es bastante más extenso y esa parte más bélica, que no sé hasta qué punto tiene el protagonismo aquí, pues es lo que me han hecho estar pensándome si lanzarme o no con esta otra gran obra de la literatura. Comentadme qué tal, porque también he escuchado por ahí y he podido hablar con algunos compañeros que me han dado opiniones un poquito dispares. Y bueno, pues ya os iré contando yo también cuando caiga, que esto no sé en qué momento va a ser, porque la verdad no es de las que más ganas tenga. También tengo ganas, pero hay otras que están un poquito por delante. Seguimos con otro libro muy extenso de la premio Nobel Doris Lessing, que es otra autora que estoy deseando leer. Todavía no he leído nada de ella. Y me llama particularmente la atención este libro, a la vez que hace que esté atrasando también el momento de su lectura, sobre todo por la extensión. En cuanto a estructura, también sé que es un libro un poco particular porque está formado por 4 partes, por 4 diarios diferentes en los que la autora va dejando su impronta o sus reflexiones a nivel personal, va tratando temas variados pero todos en torno al feminismo o al papel de la mujer o a cómo se siente ella, a sus conflictos interiores o luchas interiores. Creo que es un libro también muy introspectivo y que por lo tanto pues va a demandar cierto compromiso y cierta atención por mi parte. Así que por todo ello lo considero también un libro que va a ser un poquito, no difícil, pero un reto, un 8000 al fin y al cabo. Continuamos escalando o con la intención de escalar todos estos grandes hitos literarios y nos encontramos con La montaña mágica, de Thomas Mann. Otro libro que a mí me supone un reto por la extensión, como podéis ver, y por la complejidad que aparentemente podría tener por la profundidad de los temas que trata y sobre todo también por el contexto, porque los temas suelen ser los universales, el amor, la muerte, pero nos encontramos con un protagonista que es un ingeniero que acude a un sanatorio ubicado en los Alpes suizos a visitar a su primo. Y resulta que la estancia en este lugar se va alargando, se dilata con el paso del tiempo y ese tiempo y ese transcurso como detenido o silenciado, acallado, más lento, pues va a ser el que va a servirle de trampolín, diríamos, para que empiece a reflexionar sobre todos estos temas con un tratamiento, según tengo entendido, del propio paso del tiempo, que a mí la verdad es que me atrae muchísimo. Es que este libro tiene todos los ingredientes para gustarme y para apasionarme y para quedarme embelesada durante la lectura, pero también sé que va a requerir, pues como en el resto de libros que he ido comentando, compromiso, tiempo, cierta calma también un poquito en mi caso a nivel interior y exterior del entorno y claro, pues a ver cuándo encuentro yo el momento propicio para tirarme a la piscina con este gran libro de Thomas Mann, que es un autor al que yo solo he leído con La engañada, que es muy breve, os lo voy a dejar por aquí y os lo recomiendo muchísimo porque me sorprendió, me gustó el estilo, me gustó sobre todo el mensaje, la forma de transmitirlo y maravilloso. Así que bueno, tengo también muchos libros pendientes de este autor, pero este podríamos decir que es el principal. En este caso le toca el turno a uno de mis autores favoritos, soy muy pesada con él, no me canso de recomendarlo. Yo he leído gran parte de su novelística, he leído sus cuentos completos, algunos de sus poemas,
me tiene completamente embelesada este hombre. Y también he leído hace muy poquito ya uno de sus ensayos, Vida de Don Quijote y Sancho. Os estoy hablando de Miguel de Unamuno. Y para mí es otro de mis grandes 8000 literarios porque en el caso del sentimiento trágico de la vida y de otros ensayos, como es el caso también de la agonía del cristianismo, creo que va a ser un libro o que van a ser una serie de textos, mejor dicho, que también van a requerir de cierta concentración y de compromiso, de estar concentrada. Y sobre todo, más bien lo que me suele ocurrir con Unamuno, además de que, bueno, todos los ensayos aquí incluidos, aunque ya le he quitado un trocito con el de Vida en Quijote y Sancho, forman todo este tochillo también. Es un autor, como os decía, que me supone hacer paradas constantes y ponerme a pensar y a reflexionar, incluso a tomar notas, porque despierta en mí un sinfín de emociones, de pensamientos. Y claro, todo eso hace que se dilate mucho más la lectura en el tiempo y que me lo quiera tomar con calma, saborearla y encontrar el momento también es otro de los motivos o uno de los motivos fundamentales por los que considero los ensayos de Miguel de Unamuno como otro de mis grandes 8000 literarios. Y de Miguel de Unamuno y sus tintes filosóficos, porque bueno, también era un pensador, era un filósofo, a otra gran filósofa que me tiene obsesionada y que me encanta, que es María Zambrano, pero a la que también considero siempre un 8000 literario porque tiene un lirismo, una profundidad, un uso de las metáforas. Leer a María Zambrano es como descubrir otro universo paralelo, completamente diferente, pero con una fuerza, con una capacidad de evadirte, de representar imágenes evocadoras, con una musicalidad. Bueno, me parece muy interesante. En este caso, uno de los más extensos que tengo esperándome es El hombre y lo divino, y los ensayos que he leído hasta el momento, tanto los contenidos en el libro titulado Hacia un saber sobre el alma como Claros del bosque, me han encantado. Han sido muy breves, pero también me he tomado mi tiempo para leerlos tranquilamente, porque María Zambrano es para tomarla con calma, para leerla, releerla y perderse con ella por completo, la verdad. Así que El hombre y lo divino, en este caso, aborda otra vez más la razón poética, arraigada en este sentido del hombre, de la existencia. Bueno, de verdad es que estoy maravillada con esta mujer y deseando estoy de seguir escalando sus pequeñas montañas y los retos que suponen para mí todos sus libros. Continúo con otra mujer, otra autora española directamente relacionada con María Zambrano. Hay algunas cartas entre las dos que también me apetece mucho ir descubriendo e ir diseccionando poquito a poco esta relación entre ambas. Y es mi también queridísima, soy muy pesada, me habéis escuchado hablar mucho de ella, de Rosa Chacel. Con Rosa Chacel me pasa un poco igual que con María Zambrano, aunque María Zambrano es filosofía, es otro tema. Con Rosa Chacel también se abordan cuestiones con tintes filosóficos, pero que también nos hacen indagar en el crecimiento de sus personajes. Muchas de sus protagonistas son niñas y es una autora que se detiene mucho en los detalles. Es una autora muy sutil que deja las cosas a veces ahí un poquito escondidas para que sea el lector el que las vaya descubriendo poco a poco. Y en el caso de La Sinrazón es una de sus obras también más extensas, aunque por ahí me esperan sus ensayos, que también tienen mucha amiga. Tengo por aquí Saturnal, aquí, que también podríamos decir que es un poquito 8000 literario, lo voy leyendo de rato en rato, algunos fragmentos, algunas partes que me interesan un poquito más. Y en el caso de La Sinrazón está considerada su obra cumbre, o ella la consideraba una de sus obras más importantes y más relevantes. Pero claro, a mí la verdad que ese nivel de indagación psicológica, del que sobre todo hace gala en este caso, pues me impone un poquito, porque también sé que va a requerir de mí cierto compromiso y cierta concentración. Y claro, en este caso además es que nos narra la aventura espiritual, el mundo interior del protagonista, que es Santiago, y nos va a ir llevando con él de la mano por todos esos conflictos que tiene entre sentimientos dispares, entre los sentimientos encontrados que les producen ciertas emociones o sus propias vivencias, su propia vida. Bueno, se presenta también intenso al propio estilo de Rosa Chacel, y es una escritora también con una escritura, valga la redundancia, tan correcta, tan perfecta, tan medida, con una arquitectura también del lenguaje que a mí me parece brillante.
así que deseando estoy. El penúltimo libro del que quiero hablaros me impone muchísimo. Es un libro actual de un autor que además dentro de poquito vamos a poder tener otra obra suya, Theodorus, o Theodoros, lo voy a dejar por aquí, por si me he equivocado en el título. El caso es que Mircea Cartarescu se está convirtiendo en uno de los máximos representantes de la literatura universal, podríamos decir ya, a nivel actual. La verdad es que hace virguerías. Yo solo he leído los relatos que están incluidos en Nostalgia y a mí me pareció fascinante, pero claro, también complejo y también muy exigente con el lector. Crea unos universos y unos mundos paralelos en los que fantasía, realidad, ensoñación se entremezcla además con una forma de entretejer las vidas de los personajes, con su propia imaginación, bueno, es una pasada, podríamos decir así, cortando por lo sano. ¿Y qué me decís de su gran obra maestra, o la que está considerada como su gran obra, Solenoide? Bastante extensa y a mí es de las que más me impone muchísimo, de verdad. Casi todos los libros, bueno, también tiene literatura breve que tiene muy buena pinta. El Levante es un libro que me llama mucho la atención por la temática que trata, Lulú, Las bellas extranjeras, o bueno, los relatos estos de los que yo os hablaba, que fueron mi puerta de entrada a su obra. Están muy bien, pero luego tiene la trilogía El Cegador, el libro ahora que va a publicarse, que va a salir traducido a español dentro de muy poquito, en este mes de septiembre, no recuerdo exactamente si el 24 o por ahí, también son 600 y pico páginas o algo así, en fin, que luego también tiene obras muy extensas y a ver lo que nos encontramos aquí. Eso de que tiene ecos de Rilke, que últimamente estoy obsesionadísima con Rilke, por aquí tengo mis elegías de Duino, o de Kafka, o de Borges, bueno, pues ya nos dice que fácil no es. Una lectura ligerita y ágil, pues no tiene pinta de que vaya a ser. Pero bueno, a ver qué tal. La verdad es que también tengo muchísimas ganas. Pero también tengo ganas, y veremos a ver si no es así al final, de leer la novedad. De verdad, no es porque sea la novedad, sino porque lo que he leído de la sinopsis, pues me atrae mucho y me llama mucho la atención. No sé lo que haré, pero bueno, es que Impedimenta me tienta también siempre muchísimo. Y ya sí que sí, voy a hablaros de la última obra de mi último 8000 literario. He pasado a la velocidad de la luz, creo, por todos estos libros, porque claro, en realidad tampoco tengo mucho que contaros sobre ellos. Son libros muy conocidos porque son la mayoría obras cumbres de la literatura universal y luego pues tampoco los he leído, así que solo daros algunos pequeños detalles. Termino con uno que lo he dejado para el final porque es el libro que ahora mismo me apetece más leer. De hecho, seguramente que en el próximo mes, lo que pasa es que estoy bastante ocupada, estoy hasta arriba de trabajo, voy a tener unas semanas intensitas, pero por lo menos de aquí a final de año sí que creo que va a ir cayendo. Algunas de las 3 partes seguro. Os estoy hablando de La Divina Comedia de Dante. Aquí tenemos las 3 partes, infierno, purgatorio y paraíso. Infierno yo creo que de aquí a final de año sí que va a caer. De hecho, es que tengo muchísimas ganas, sobre todo a raíz de estar haciendo el curso de Vicarius, creo que es el nombre. Os lo voy a dejar por aquí, o más bien en la cajita de descripción, el vídeo que tiene sobre la Divina Comedia de Dante. Bueno, está haciendo un curso sobre teoría y crítica de la literatura que a mí me está encantando. Ya he terminado el paradigma clásico. De hecho, algunas de las lecturas de las que voy a ir hablando en lo sucesivo próximamente están directamente relacionadas con este curso. No paro de tomar apuntes como una loca durante las clases. Ya os hablaré más detenidamente sobre este curso y otros recursos también que os quiero comentar para aprender literatura, podcasts, canales de YouTube, como este caso y demás, otros talleres que estoy haciendo. Y el caso es que tras ver su vídeo y uno de los retos que proponía, que era ir leyendo un canto al día de la Divina Comedia, pues es que me ha puesto los dientes largos y es el que más tengo ganas de leer. ¿Qué os voy a decir de la Divina Comedia? Que eso sí creo que tiene que ser una lectura más o menos guiada. Yo voy a tomar un poco como referencia su vídeo. Tengo esta edición de Penguin Random House con la traducción de Jorge Jimeno, pero la de Micó, de Acantilado,
me llama también muchísimo. Además creo que viene con un aparato crítico también muy interesante, con una serie de información complementaria que la verdad es que es muy curiosa y me llama mucho. Es una de las ediciones más recomendadas y probablemente para tener una lectura lo más completa posible, pues también me haga con ella. Yo leí de la editorial Gribaudo, que os lo voy a dejar por aquí porque he olvidado ahora mismo sacarla de la estantería, esta introducción bastante más ágil, es como un pequeño resumen que me gustó mucho de la Divina Comedia, adaptado para el público juvenil y demás, y bueno, pues lo que cuenta es lanzarme con este gigante de la literatura y bueno, pues ya os iré comentando también cuando llegue el momento, cuando llegue su turno. Así que esto era todo lo que quería comentaros. Estos son mis 15 8000 literarios de los que os quería hablar, aunque hay muchos más, pero bueno, vamos a quedarnos con estos. Espero que os haya parecido interesante el vídeo, comentadme cuáles son vuestros 8000, si habéis leído estos libros, lo que queráis. Muchísimas gracias por estar siempre ahí, nos vemos muy prontito en el próximo vídeo y nada más, que espero que estéis muy bien. ¡Chao!